Y hola a todos nuestros maravillosos seguidores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un lugar donde podrás disfrutar de los más fascinantes y sorprendentes detalles sobre tus celebridades favoritas. Hoy, tenemos una historia muy interesante que ha estado generando un sinfín de especulaciones y que está a punto de volverse un tema aún más comentado en las redes sociales y en los medios. Si eres fanático de los chismes, no puedes perderte este relato sobre un evento inesperado y algo polémico en el mundo del entretenimiento turco. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darnos un like si te gusta lo que ves. Así serás el primero en recibir todas las novedades y estar al tanto de lo que ocurre con las estrellas más famosas del momento. Ahora, adentrémonos en este episodio que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Hoy, hablaremos sobre una fiesta organizada por nada más y nada menos que Özkan Deniz, uno de los artistas más reconocidos de la industria del entretenimiento en Turquía. Özkan, quien ha sido tanto actor como cantante y productor, es conocido por su talento y carisma, y ha mantenido una larga carrera llena de éxitos en la música y el cine. Lo que parecía ser una celebración común de su éxito personal y profesional, se convirtió en una de esas noches inolvidables que todos recordarán, pero no por las razones que Özkan habría esperado. Lo que comenzó como una fiesta llena de alegría, amigos cercanos y familiares, rápidamente se convirtió en un evento polémico debido a la inesperada actuación de su exnovia, Aslı, quien no solo sorprendió con su baile, sino que también desató una serie de emociones y controversias que fueron captadas por las cámaras de los asistentes. El evento tuvo lugar en un local de lujo en Estambul, un lugar ideal para reuniones exclusivas, y reunió a un grupo selecto de amigos, colegas y familiares de Özkan. La noche comenzó con una atmósfera relajada y divertida, y todo indicaba que sería una de esas celebraciones llenas de buenas vibras. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Aslı, exnovia de Özkan, decidió subir al escenario para dar una muestra de su talento con un baile improvisado. Lo que, aparentemente, parecía un momento de entretenimiento, pronto se transformó en el tema principal de conversación, ya que la reacción de Özkan ante la actuación de Aslı fue lo que realmente captó la atención de los presentes. Aslı, conocida por su belleza y talento, realizó una coreografía llena de energía, sensualidad y destreza, lo que le valió todos los ojos del lugar. Sin embargo, mientras todos los presentes la observaban, Özkan, quien había sido su pareja durante varios años, parecía incómodo. A pesar de que intentó mantener una actitud profesional y tranquila, su rostro mostraba señales de tensión y varios asistentes comentaron que se sentía claramente afectado por el protagonismo de Aslı en un evento que, en teoría, debía ser en honor a él. Las cámaras de los asistentes lograron capturar la incomodidad del cantante, lo que solo alimentó las especulaciones sobre lo que realmente estaba sintiendo en ese momento. Para algunos, la situación era clara, la presencia de su exnovia y su exhibición de baile provocó viejos sentimientos que Özkan aún no había podido superar. El trasfondo de esta relación solo agrega más complejidad a la situación. Özkan y Aslı mantuvieron una relación muy mediática, llena de altibajos y momentos públicos tanto de felicidad como de tensión. La ruptura de la pareja fue un evento ampliamente cubierto por los medios turcos, y aunque ambos intentaron continuar con sus vidas, no es un secreto que había heridas emocionales que aún no se habían sanado. Esta ruptura, que dejó cicatrices en ambos, fue la razón por la que la noche de la fiesta se convirtió en un escenario de tensión emocional. La interacción entre los dos exparejas ese día se interpretó por muchos como un recordatorio de su relación pasada, y algunos se preguntaron si lo sucedido avivó viejos sentimientos o resentimientos que aún estaban latentes. Tras el baile, Özkan, quien parecía querer evitar la interacción directa con Aslı, comenzó a pasar más tiempo con otros invitados. Mientras tanto, Aslı, por su parte, no mostró ninguna señal de incomodidad, sino que siguió disfrutando de la fiesta y charlando con otros presentes. Esta actitud relajada y confiada fue vista por muchos como un signo de que Aslı no se sentía afectada por la sucedido, mientras que otros lo interpretaron como una provocación hacia Özkan, como si estuviera demostrando que su vida seguía adelante sin importar lo que pensara él. Sin embargo, lo más llamativo de la noche fue cuando una amiga cercana de Özkan se acercó a él, aparentemente para intentar calmarlo. En ese momento, muchos notaron que Özkan pasaba por una montaña rusa de emociones, oscilando entre la irritación, la nostalgia y quizás un toque de tristeza. Los gestos y expresiones que mostraban no dejaron lugar a dudas de que, aunque intentaba mantenerse tranquilo, la situación no había afectado más de lo que él habría querido admitir. La fiesta, que en sus primeras horas fue alegre y relajada, se había convertido en un evento cargado de tensión, y muchos de los asistentes se dieron cuenta de que la presencia de Aslı había alterado el ambiente. Al mismo tiempo, Aslı parecía disfrutar del protagonismo que había adquirido con su baile.
Después de la actuación, fue vista conversando animadamente con varios de los invitados, como si todo lo que había sucedido no la hubiera afectado en absoluto. Algunos de los presentes la vieron como una mujer fuerte y segura de sí misma, mientras que otros consideraron que su comportamiento era innecesariamente provocador, especialmente considerando el contexto de su presencia en la fiesta. Aunque Asl no tenía la intención de acaparar toda la atención, lo cierto es que lo logró y rápidamente se convirtió en el centro de la conversación. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron en comentarios y teorías sobre lo ocurrido en la fiesta. Los usuarios de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok comenzaron a compartir sus opiniones, dividiéndose entre quienes defendían a Özcan, criticando el comportamiento de Asl, y quienes aplaudían la actitud de la exnovia, considerándola como una muestra de confianza y libertad. Los comentarios de los usuarios fueron bastante variados. Asl no tenía derecho a robarle la atención en su propia fiesta, escribieron algunos en defensa de Özcan, mientras que otros se mostraron más comprensivos, diciendo: si Asl se sintió bien, no es culpa de ella que Özcan no lo pudiera manejar. Los expertos y analistas de espectáculos también se unieron a la discusión, señalando cómo este tipo de eventos, aunque puedan parecer triviales en la superficie, en realidad reflejan dinámicas mucho más profundas entre las celebridades y sus exparejas. Algunos argumentaron que la invitación de Asl a la fiesta en primer lugar era una muestra de que Özcan no guardaba rencores, aunque la reacción ante el baile de Asl sugería lo contrario. Un analista de la industria comentó: este tipo de situaciones son siempre complicadas. Nadie sabe realmente qué siente una persona al ver a su expareja destacar de esa manera, especialmente en un evento que se supone que debe ser sobre ellos. A pesar de toda la controversia, Özcan ha preferido no hacer comentarios públicos sobre lo sucedido. En lugar de hablar sobre el incidente, se ha centrado en sus nuevos proyectos artísticos, como un álbum que está preparando y una serie de televisión que se espera que sea un gran éxito. Fuentes cercanas a él han confirmado que el cantante está más enfocado que nunca en su carrera profesional y que prefiere dejar los temas personales en el pasado. Por su parte, Asl tampoco ha hablado abiertamente sobre la fiesta, aunque publicó una imagen en sus redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el incidente. La vida es demasiado corta para no disfrutar cada momento, un mensaje que claramente reflejaba su actitud despreocupada. Este episodio ha reavivado el interés del público por la relación entre Özcan y Asl, recordando a muchos que, aunque los famosos intentan mantener sus vidas privadas bajo control, las conexiones emocionales del pasado a menudo tienen una forma de resurgir en momentos inesperados. Lo que comenzó como una fiesta tranquila, destinada a celebrar los logros de Özcan, se ha convertido en un tema de conversación que continuará dando de qué hablar en las próximas semanas. Al final, la vida personal de las celebridades, con todas sus complicaciones, sigue siendo tan fascinante como sus carreras profesionales. Queremos saber tu opinión sobre este incidente. ¿Crees que Asl tenía derecho a acaparar la atención en la fiesta de Özcan, o piensas que su reacción fue provocativa y fuera de lugar? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encantaría conocer tus pensamientos. Recuerda, si te ha gustado este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos pronto con más contenido exclusivo.